Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio del ciclo del nuevo curso 24-25. Nosotros funcionamos como la escuela desde otoño hasta primavera del año que viene. Hemos mantenido el ciclo de grandes descubrimientos en su tercera edición porque nos parecía muy interesante, había tenido una gran respuesta por parte del público, de todos los asistentes, y la verdad es que nos parecía que era una ocasión inmejorable el continuar porque hay pues multitud de grandes descubrimientos arqueológicos. Hoy vamos a comenzar con la conferencia de inauguración. Ahora les presentaré a la conferenciante sobre las necrópolis de Saqqara en Egipto. El próximo jueves será el profesor Álvaro Corrales, emeritense, que hablará sobre la villa dei Misteri en Pompeya, que, como saben, como su propio nombre indica, es una villa rodeada de grandes misterios sobre los cuales ahora se están planteando algunas cuestiones nuevas en la investigación, muy interesantes. La tercera conferencia será del profesor Carlos Márquez, catedrático de Córdoba, sobre un yacimiento muy próximo a la ciudad de Córdoba, en lo que es actualmente un pequeño pueblo, Torreparedones. No se sabe muy bien cuál era la denominación en época antigua de ese yacimiento, pero es un yacimiento que ha dado unos hallazgos sensacionales en relación a la existencia de una ciudad romana y concretamente del gran foro de Torreparedones. Continuaremos a lo largo ya en el mes de noviembre con el profesor Martín Almagro Gorbea, de la Academia de la Historia, también catedrático de la Complutense y director también que fue del Arqueológico Nacional, que nos hablará de un monumento muy ligado aquí a Mérida, el Dolmen de Lácara, que excavó su padre, don Martín Almagro Bas, y que es sin duda una referencia internacional en el megalitismo, no solo de la península ibérica, sino también en el megalitismo internacional. Continuando con el mes de noviembre, luego el profesor Montero Fenollós, de la Universidad de La Coruña, orientalista, nos hablará de Babilonia, otra ciudad mítica, otro hallazgo también mítico, esa arqueología y mito de la última gran capital de Mesopotamia, esa ciudad cosmopolita que conocemos por la fuente y también por los hallazgos arqueológicos. El 21 de noviembre le toca el turno a otro gran complejo megalítico, en este caso Stonehenge, en las Islas Británicas, y es la biografía de la imagen del megalitismo, porque Stonehenge también es verdad que ha sido un mito y tiene toda suerte de interpretaciones, y desde prácticamente el siglo XVII al siglo XXI ha hecho correr numerosos ríos de tinta. El 28 de noviembre, el profesor Noguera, catedrático de la Universidad de Murcia, hablará sobre Cartago Nova, la ciudad actual de Cartagena, aquella capital del sureste de la Hispania romana, una ciudad marítima muy poderosa. Ya saben que estuvo estrechamente vinculada con la dinastía de los Bárquidas, con esos cartagineses enemigos tradicionales de los romanos en el Mediterráneo, y los hallazgos últimos que se están sucediendo en el yacimiento del Molinete en Cartagena, pues tiene una gran espectacularidad y será lo que nos presente el profesor Noguera el 28 de noviembre. El 5 de diciembre, un compañero nuestro, el doctor Alexander Barmagen, también especializado en arqueología hebrea, nos hablará sobre otro yacimiento impresionante, descubriendo Masada, que también es otro enclave mítico de la arqueología de Oriente. Ese símbolo en el desierto de Israel. El día 12 de diciembre, continuando con la arqueología vinculada al ámbito hebreo, el profesor González Salinero, catedrático de la UNED, nos hablará sobre Jerusalén y su templo, el famoso mito para todos los hebreos del templo destruido por los romanos y la figura y el conocimiento de ese gran templo de Jerusalén. Y finalmente ya el 19 de diciembre, en los preludios de la etapa navideña, la doctora Clara Benchivenga Trilmich
profesora emérita y ha sido directora del Instituto Italiano de Berlín, de Copenhague, de Viena, y ella, oriunda de Nápoles, conoce un tema absolutamente apasionante en el que la arqueología española en sus inicios tuvo mucho que aportar y que decir, que es la figura de Carlos III y el descubrimiento de Pompeya y Herculano, que es una figura, Carlos III fue una figura clave para la puesta en valor de esos dos grandes yacimientos que hoy en día son referencia mundial. No solamente por la pasión que tenía Carlos III por la antigüedad, no olvidemos que su madre Isabel de Farnesio le había inculcado desde niño en Roma el conocimiento de ese universo clásico, sino también porque estuvo muchos años en Nápoles y como virrey de Nápoles, y allí pues pudo vivir de primera mano los trabajos que encomendó al ingeniero real Alcubierre, que fue el que inició esas excavaciones borbónicas y que realizó una imponente actividad. Bien, por tanto, es un ciclo amplio, diverso, cronológicamente nos vamos a ir moviendo desde la prehistoria hasta prácticamente nuestros días, y el objetivo de este ciclo es acercar al público en general, a todos ustedes, pues a esos grandes yacimientos que son una referencia ineludible, donde la arqueología española, como ahora vamos a ver en este caso de la egiptología, pues tienen mucho que aportar. Y hoy tengo el placer de presentar a la doctora Carmen Pérez Díez, que fue directora del Museo Arqueológico Nacional entre 1991 y 1997. Ella es doctora con premio extraordinario en Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid y conservadora jefe de las antigüedades egipcias y de Oriente Próximo en el Museo Arqueológico Nacional desde el año 1980. Y ella ha dirigido, tengo que decir que de manera pionera, porque no había prácticamente mujeres egiptólogas españolas que trabajaran en Egipto y que fueran tan respetadas, y se formó tanto en el Cairo como en París, donde saben que la Escuela Francesa de Egiptología es una de las más reconocidas del mundo. Y dirigió las excavaciones en Heracleópolis Magna desde 1984 hasta prácticamente se ha mantenido hasta nuestros días con esa estrecha vinculación. Su actividad profesional e investigadora pues nos tendrían aquí dando una charla toda la tarde, porque tiene multitud de colaboraciones, actividades en museos, universidades, centros de investigación. Ha sido la directora de los Congresos Internacionales de Egiptología, los Congresos Ibéricos de Egiptología, y además ha comisariado un sinfín de exposiciones relacionadas con Egipto, Sudán y Oriente Próximo. Y se ha encargado también de proyectos internacionales como el Rama o el Champollion, que también son proyectos de gran envergadura, y posee más de un centenar de publicaciones monográficas sobre egiptología y museología, con obras tan señeras como la de su proyecto de Heracleópolis Magna. Y ha mantenido su presencia en los comités y asociaciones como el Comité Internacional de Egiptología, en cuyo Consejo de Dirección ha estado desde el año 2007 hasta el año 2013, la Asociación Española de Egiptología, de la que fue presidenta hasta 1989, o el Comité Español para el Salvamento de la Ciudad de Tiro, cuya presidencia ocupó entre el año 92 y el año 95. Por tanto, ha hecho una larguísima carrera profesional que le ha merecido recibir numerosas distinciones y condecoraciones. Es Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española en 2009, condecoración de la encomienda de número del Ministerio de Asuntos Exteriores también en 2009. Es medalla de oro del Consejo Superior de Antigüedades de Egipto desde 2010 y ha sido jurado en los premios Príncipe de Asturias en la categoría de Ciencias Sociales entre 2011 y 2014. Ella ha sido directora del Museo Arqueológico Nacional, como he dicho, hasta 1997, pero luego retomó su jefatura del Departamento de Antigüedades Egipcias y de Próximo Oriente hasta la fecha de su jubilación, el 31 de diciembre de 2020, pero sigue muy activa, sigue como emérita en el Museo Arqueológico Nacional
y cuando le propusimos hablar, yo en principio tengo que reconocer que le dije que hablara de las pirámides, pero acertadamente me dijo, no, Trini, no, porque ese es un tema como muy manido ya y muy genérico, y prefiero hablar de la necrópolis de Saqqara en Memphis, en Egipto, que es una necrópolis que ella conoce perfectamente, donde ha realizado numerosas actuaciones. Le quiero agradecer muy sinceramente el esfuerzo que ha hecho viniendo a Mérida a acompañarnos a inaugurar este ciclo y sin más preámbulos, pues le cedo el uso de la palabra porque, como saben, tenemos que terminar a 1 hora para que pueda empezar luego el cineclub, ¿eh? Entonces, le cedo el uso de la palabra a la doctora Carmen Pérez Díez. Muchas gracias. ¿Cómo entro a la pantalla? Ya te la han abierto. Veo yo cómo está esto. A ver, bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de la doctora Nogales, directora del Museo de Mérida. Muchas gracias a la Asociación de Meritense y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Vamos a ver, yo he elegido este tema, en la necrópolis de Saqqara. Me dijo, primero habla de las pirámides, pero las pirámides da muchos problemas y luego siempre hay alguien que sale y termina discutiendo con todo el mundo, incluso con gente que está en la sala. Al final, pues he decidido que las conozco muy bien, pero que no, me emociona mucho más esta otra, la de la necrópolis de Saqqara. La necrópolis de Saqqara es una delimitación convencional de una parte de la necrópolis de Memphis. Memphis fue la capital del reino antiguo, es decir, de la época entre la primera y la 9ª dinastía, y en todas estas dinastías la mayoría de los faraones egipcios se enterraron aquí. Los faraones y las gentes que vivieron con él, sus súbditos, familiares, etc. Son enormes complejos funerarios y este emplazamiento de Saqqara está situado a 17 kilómetros del Cairo. Ocupa aproximadamente una longitud entre 7 y 8 kilómetros y una anchura que varía entre 80 y 100 metros, conectando. No sé dónde está conectando, pero bueno. Parece que está... Recording in progress. Desde la dinastía primera, estamos hablando del año 3000, daré unas cuantas fechas para centrarnos un poco más, y hasta la época cristiana. Se ha sugerido que el nombre actual Saqqara deriva del dios egipcio Socaris, pero se ha visto que no, que deriva de una antigua tribu local que vivió allí, porque lo cuentan los manuscritos árabes. Está conocida... Saqqara es conocido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se han ido haciendo una serie de descubrimientos y una serie de ampliaciones que nos permiten conocer ahora uno de los lugares más emblemáticos y más bellos de todo Egipto. La importancia de la necrópolis se pone de manifiesto en la extraordinaria acumulación de tumbas, aunque muchas de ellas fueron saqueadas en época antigua. Está toda prácticamente perforada por el suelo, pero todavía se siguen haciendo allí excavaciones y bueno, se están descubriendo cosas francamente extraordinarias para la historia de Egipto. A ver. Ya les he dicho que hay muchísimos arqueólogos y muchos egiptólogos que han trabajado allí desde el siglo XIX y siglo XX. He cogido solamente algunos: Amargayet, Maspero, Emery, Loer, Sivi, Bresciani, Davis y Ayrton, los hermanos Brooks, Zahi Hawass, y bueno, pues he elegido hoy unos cuantos monumentos para luego terminar con una investigación que hemos hecho en el Museo Arqueológico Nacional, eligiendo los más emblemáticos y los más importantes.
Aquí y además centrándonos en una zona que es Saqqara Norte, porque es inmensa y la zona de Saqqara Sur está ya bastante más alejada y no tenemos tiempo. Entonces, como verán aquí, estas son todas las construcciones principales que hay, están en Saqqara Norte, el recinto de Djeser, y luego todas estas, las tumbas de la primera dinastía, las pirámides de la quinta y la sexta, en fin, esto es un poco el Serapeum, las mastabas, esto es lo que vamos a ver hoy. Iré un poco por cronología y luego ya, bueno... incluso tenemos aquí tumbas de la dinastía I. La dinastía I las excavó Emery y la mastaba 3035 y entonces se dio cuenta, según iba excavando, que la fachada no era sólida, estaba compartimentada y encontró 45 cámaras. El interior estaba lleno de ofrendas, de joyas, tenemos que tener en cuenta que estamos en una época en 3100 a.C. y bueno, entonces, hasta entonces, los reyes de la primera dinastía, Petrie había excavado en Abidos, que es otra ciudad que está más cerca de Luxor, y allí encontró una serie de tumbas que las atribuyó a estos reyes. Pero Emery dijo, no, la auténtica tumba de los reyes de la primera dinastía son estas. Tienen una fachada de palacio, que es una serie de nichos que entran y salen, y luego se encontraron también unas cabezas de toro. A pesar de la espectacularidad, esta necrópolis no se puede visitar hoy día, es muy importante, pero no. Y al final se ha llegado a que las verdaderas tumbas de los reyes de la primera dinastía están en Abidos. Estos son solo unas tumbas de sus funcionarios y, bueno... Quizá el complejo más importante y el más conocido es el funerario de Djeser. Djeser es un faraón de la tercera dinastía y la importancia de este complejo es que tiene una serie de estancias y de habitaciones, además de la pirámide escalonada. Yo no sé si ustedes han ido algunos allí a Egipto y Saqqara y lo conocen. Y bueno, es un complejo que es todo un conjunto. Normalmente solo te llevan a ver la pirámide, pero luego todo alrededor hay un conjunto de habitaciones y de estancias que tienen relación con el rey, con las ofrendas y sobre todo con las ceremonias que se desarrollaban. ¿Y qué es lo más importante? Que es el primer edificio del mundo en piedra. Fue se lo hizo Imhotep, que era... es el que viene en paz, fue el autor de este complejo funerario y hay que pensar lo que costó la extracción, el transporte y el montaje de miles de toneladas de piedra caliza, lo que suponía un desafío en aquellos momentos. El gran problema técnico era la piedra, pero entonces él lo resolvió poniendo bloques relativamente pequeños, fáciles de transportar, pero tuvo que organizar todo el proceso de construcción, de controlación del trabajo y bueno, realmente es un trabajo que hizo Imhotep, al cual volveremos después. La entrada se hace por esta puerta, es la única entrada, a pesar de que parece que todo esto son puertas, pero solamente se entra, y entonces se llega a una especie de pasillo con columnas. No son realmente columnas. Cuando entraron la descubrieron por primera vez, pensaron que eran columnas de estilo griego, pero no, en realidad están adosadas a una serie de muros y recuerdan las plantas del Alto y el Bajo Egipto, y entonces esta es la entrada. Se ve bien, ¿no? Sí. La entrada da acceso a un patio, en el fondo del cual está la pirámide escalonada. Todo el conjunto aquí está delimitado por una larguísima muralla rodeada por un foso, tiene 1.600 metros de perímetro y reproduce también las fachadas de palacio, 211 bastiones sucesivos que sobresalen a intervalos regulares. La galería columnada conduce al patio sur, que lo tenemos aquí,
y un templo anejo estado adornado con unas famosas, el Muro de las Cobras, que también es muy conocido. En la pirámide, esto es un monumento único en la historia y en la historia de Egipto y en las construcciones. Tengamos en cuenta que estamos hablando de la dinastía III, hecha el primer monumento, insisto, en piedra del mundo. Es un experimento que tuvo varias fases constructivas. Es una tumba real, es una tumba de un rey y que en principio los reyes, como hemos visto los de la primera dinastía, estaban enterrados en mastabas, en una serie de tumbas de una sola altura. Aquí lo que hizo Imhotep fue superponer una serie de mastabas una a la otra hasta conseguir los 6 escalones que tiene en la antigüedad. No estaba recubierta. ¿Por qué en forma de escalera? En forma de escalera es porque el rey, en estos momentos, hay una serie de teorías cosmogónicas estelares, que las vamos a ver cuando hablemos de los textos de las pirámides, y esto se convertía en una escalera ascendente por la cual el rey subió al cielo y se convertía en una de las estrellas y en un dios. De esta manera el rey podía subir y bajar y ser una de las asumir todas la personalidad de toda esta serie de creencias en el más allá. En un lateral también está el patio Hebsed. También no sé si les habrán llevado o no, porque normalmente aquí esto se lo saltan. El patio Hebsed tiene una serie de capillas que están hechas con la técnica de la anastilosis, están vacías. Aquí se construyeron unas capillas donde se colocaban los dioses egipcios. El festival de Zeb es una fiesta que se hacía cada 30 años y la hacía el faraón para conmemorar su poder real y se puede considerar como una especie de jubileo. Entonces, construyeron este espacio y traían aquí a todos los dioses de Egipto, cada uno en su capilla. Venían todos los reyes, los jefes principales del gobierno, y entonces el rey realizaba un acto ritual que iba pasando por todas las capillas, saludaba a todos los dioses y luego con un arco disparaba 4 flechas y de esta manera confirmaba su poder sobre todo el Egipto. Aquí se ve mejor, ¿sabes? La pirámide, el templo Hebsed, el patio norte y el patio sur. El patio norte y el patio sur, ya saben ustedes que Egipto, desde siempre toda su historia recordó que Egipto había estado dividido antes de la reunificación en 2 partes. Y durante toda la historia estuvo recordándose el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Los reyes se denominan así, las coronas también. Y bueno, entonces en muchas edificaciones están recogidas. Y delante, en el templo, está lo que se sitúa también lo que se llama el Serdab. El Serdab es una cámara funeraria que solamente tiene 2 orificios. En el interior estaba la estatua del rey. La que hay ahora es una reproducción, la original está en el Museo del Cairo, y aquí se venían a hacer todas las ofrendas y todos los ritos para que el rey pudiera verlos. La cámara funeraria está a 17 metros de la primera mastaba. Se ha abierto hace poco, yo he podido visitarla y está llena de cámaras, de galerías que van de un lado hacia otro, donde se colocaron todos los familiares reales. Es auténtico, es muy interesante y sobre todo es muy impresionante cuando mires hacia abajo y ver. Y luego todas estas cámaras, muchas de ellas estaban decoradas con estos azulejos que son auténticamente maravillosos y muchos de los cuales están en el Museo Imhotep en Saqqara, el cual también les aconsejo que si pueden ir vayan a verlos. Hemos visto la pirámide, la tercera y la cuarta, la tercera dinastía, y durante la cuarta dinastía, la dinastía 4, son las grandes pirámides de Giza.
digamos que el cementerio, aunque sigue en el mismo sitio, porque en realidad están todas en el oeste, en la cadena líbica, y se extienden desde Abu Roas hasta Meidum, es decir, durante las diferentes épocas. En la dinastía 4 se van a Giza y se construyen las grandes pirámides, pero en la quinta y en la 6 los faraones vuelven aquí a Saqqara. Se ve que las pirámides son mucho más pobres, pero sí que quiero resaltar una cosa, y la importancia de saber que todas las pirámides tienen dos templos, uno que es el templo del valle y otro el templo alto. Aquí se hacían todas las ceremonias fúnebres para el rey cuando llegaba, y subían por la calzada hasta llegar a este templo alto, donde seguían haciéndose las ceremonias y luego ya lo enterraban en su pirámide. La calzada, estamos ahora viendo la pirámide de Unas, que estamos hablando de la dinastía 5, hemos visto la 3, estamos en la... Esta es una de las pirámides, a pesar de su aspecto, más importantes de todo el complejo de Saqqara. Esta es la calzada que une los dos templos. Las calzadas las hay en todas las pirámides, lo que pasa es que prácticamente muchas no quedan nada, estaban cerradas y apenas había luz, y se dirigían hacia el interior de la pirámide, hacia el mundo de los muertos. Generalmente están decoradas con unas escenas muy curiosas, concretamente esta, donde aparecen unas figuras que parecen extranjeros, pero no tenemos idea de su posible identidad. Las figuras están desnudas y Hassan, el egiptólogo, dice: estas figuras son de un realismo absoluto y horrible. Nunca antes se había visto tales expresiones de sufrimiento mental y físico en el arte del reino antiguo. Por desgracia no conservamos el resto de la escena ni las inscripciones que nos hubieran contado. Llegamos a la pirámide de Unas y nos introducimos dentro. Para mí esto es una de las cosas más importantes de la egiptología, la existencia y el descubrimiento de los llamados templos, los textos de las pirámides. Las inscripciones que estas descubrieron los hermanos Brook en el interior de varias pirámides, desde la quinta hasta la octava. En la cuarta, en Giza, no hay textos de ninguna manera, solamente aquí en Saqqara, por eso hablo de la importancia. Pero ¿qué eran estos textos? Maspero, que era otro arqueólogo muy importante, descubrió que estaban dispuestos en las paredes de las cámaras de manera que el difunto pudiera leerlas cuando se levantaba. No se puede hablar de una edición única de los textos, porque al igual que ocurre con los sortilegios posteriores, como el libro de los muertos, el libro de la salida al Días, es un conjunto un corpus de textos en las cuales Maspero recuperó más de 4.000 líneas. Se trata de la plasmación del pensamiento religioso más importante y más amplio que nos ha llegado del mundo antiguo. Los que están dentro de la pirámide de Unas son las primeras, estamos en la quinta dinastía, y lo que ellas narran es un repertorio de conjuros, encantamientos y súplicas grabados en las antecámaras y las cámaras sepulcrales con el propósito de ayudar al faraón y ayudar a la resurrección y a la vida eterna. No son relatos ni ordenación ordenada, sino extractos de las teorías de la creación, fragmentos de las luchas de Horus y Set, fórmulas para permitir al faraón la resurrección, la identificación del faraón con los dioses. Aparte de eso, hay sortilegios para eludir a los animales malignos y, sobre todo, para que el faraón pudiera ascender al más allá como una estrella y transformarse en un ser divino. Pero existe un objetivo mucho más importante, que pasa porque el rey se tiene que transformar en uno de los ajus, en uno de los seres más importantes que habitan en el más allá. Y con este paso su inmortalidad quedaría asegurada. Y para esto había que proporcionarle una serie de medios necesarios
que le permitirían ascender al cielo como una estrella que se convertiría en el más poderoso de los seres que habitan en el Nuevo Mundo. En este sentido, hay que ver la cantidad de declaraciones que se le facilita al rey para ascender al cielo. Enseñan el camino a emprender para dirigirse a las estrellas circumpolares. Las estrellas circumpolares son aquellas que no desaparecen nunca del cielo nocturno y eran consideradas inmortales. Los egipcios les llamaron las estrellas imperecederas. Estas son las estrellas circumpolares, están vistas desde la latitud de la Tierra, no se ponen nunca, es decir, nunca se desaparecen bajo el horizonte debido a su proximidad a uno de los polos celestes. Las estrellas son, por lo visto, son vistas durante el día, durante la noche, no, durante el día no, porque el sol la luz las oculta, durante la noche y durante todas las noches del año. Si ocupas esta latitud, que está entre 40 grados norte, entonces serían las estrellas circumpolares del norte, y a 40 grados sur las circumpolares, pero ellos están en el norte. Los egipcios designaron a estas estrellas, las estrellas que no conocen la fatiga, que no conocen la destrucción, a partir de las identificaciones ellos decían que en esta región no podía existir la muerte. Las otras estrellas como el Sol, no son circumpolares, solamente se describe el ocaso y el orto. Si bien los textos más antiguos son de la Quinta Dinastía, se sabe que son ideas religiosas mucho más antiguas y que pueden datarse algunas de los inicios de la civilización egipcia. Esto quiere decir, si no se conocen de textos de antes, que posiblemente hubo una tradición oral que se transmitieron oralmente antes de ser grabadas en las paredes de las pirámides. La distribución se ajusta a una serie de recorridos en los oficios fúnebres, en los cuales el sacerdote recorría las cámaras recitando estos conjuros para proteger al faraón y que le permitiese alcanzar las estrellas. Y la numeración, se ha hecho una numeración que la ha hecho Sete, un alemán, que las ha llamado Sprung, y nosotros lo traducimos por declaraciones, pues se trata de fórmulas. Una parte muy curiosa y muy importante de estos textos de las pirámides es el llamado himno caníbal, que esto siempre nos ha sorprendido muchos a los egiptólogos. Se trata de una descripción con un lenguaje inquietante y evocador del faraón como devorador de los dioses. Se los come. Pero esto significa que el faraón se hace con los poderes de los dioses y aparece como todopoderoso. Es un proceso de canibalismo ritual, aunque en estos momentos es posible que hubiera existido antes. Es muy conocido en las sociedades primitivas, pero esto recoge estas tradiciones antiguas y siempre a los egiptólogos nos ha llamado mucho la atención. Todos queremos leer el himno caníbal, y hay gente que dice que es una cosa de textos rituales, pero que nos refleja una realidad. Este himno caníbal se grabó en esta pirámide, pero luego ya en alguna otra de la Sexta Dinastía, pero luego ya no se volvió a repetir más. Me imagino que los sacerdotes ya dirían, esto ya es un poco demasiado exagerado. Esto en cuanto a las pirámides, a las pirámides reales. Pero en Saqqara tenemos una serie de tumbas. Perdón, un momento. Durante el Reino Antiguo, ya estamos hablando de la dinastía entre la 3 y la 6, los nobles se quisieron enterrar alrededor de los reyes con los que habían vivido, y cada vez se construyeron tumbas más grandes y más suntuosas con el objeto de acompañar al soberano en su viaje al más allá y disfrutar de todas las prebendas que tenía.
El hombre egipcio, también lo saben ustedes, creía en la inmortalidad, una vida después de la muerte, pero su cuerpo poseía varias partes, el Ba o el alma, el Ka, representada por una estatua doble del difunto, y el Aj, que era el espíritu. La palabra mastaba en árabe significa banco, y porque se parece mucho a los bancos que hay en las casas de algunos egipcios que están en el campo. Generalmente son edificios construidos en piedra con forma de pirámide truncada y tiene varias estancias bien definidas. Esto es un corte de una sección de lo que es una mastaba típica. Tiene una serie de cámaras dentro del núcleo de piedras. Estas son las cámaras que están decoradas, las cámaras donde están, me imagino que también los que hayan ido a sacar habrán visto muchas escenas de estas, de las mastabas, donde eran accesibles al público y se realizaban los ritos funerarios. Aquí está el serdab, que es donde se coloca la estatua del rey, como hemos visto el de Yeser, y luego un pozo en medio lleva a la cámara funeraria donde se depositaba el cuerpo del difunto con todos sus objetos. La entrada normalmente es muy sencilla, tiene los nombres del difunto con sus títulos y tiene una sola puerta y generalmente se destacan por su sobriedad, tiene 2 jambas. Lo fundamental es que se aparezca el nombre y el título de la persona que está enterrada ahí. Por lo general, la capilla es el lugar decorado de la tumba. Allí están los propietarios que se representan de forma humana muy grande y bueno, son los que presiden todas las ceremonias funerarias que se van a celebrar en la capilla, porque insisto, el mundo egipcio para conseguir vivir en el más allá eran necesarias la preservación del cuerpo, la realización de una serie de ritos funerarios y la construcción de una tumba. Los ritos funerarios había que hacerlos, necesitaban sobrevivir en el más allá y por eso todo lo que se veía en las paredes era una transposición de su vida y lo que iba a ocurrir una vez de muertos, y también necesitaban comer. El propietario está sentado con su familia y hay algunas mastabas en Saqqara, que también supongo que muchas veces las han visto, que son auténticas casas, hasta algunas con 35 habitaciones, donde existe toda la decoración de las paredes, y también se colocó la falsa puerta. Una falsa puerta, que es esto, es justo un bloque de piedra que se llama puerta falsa, que es lo que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Está justo colocada delante del pozo y en ella están escritos los nombres y los títulos del difunto y es por donde entra y sale el Ba del difunto para ver el mundo exterior. Generalmente él está aquí sentado en la escena esta, delante de una mesa con ofrendas, porque él tiene que recibir la comida funeraria para seguir viviendo. Entonces lo representan y asimismo ellos en muchas ocasiones escriben lo que se llama el menú, que es la lista de alimentos que reclaman para vivir en el más allá. Simplemente con hablar, con pronunciar el nombre de estos alimentos se convertían en verdaderos y entonces el difunto podía seguir viviendo. Aquí tienen pues, las escenas de vida cotidiana, es el corte del GPS, la pata anterior del muerto, la de abajo no la veo muy bien, pero hago escenas de pesca, en el río, fundamentalmente, claro, del río hay escenas de trabajadores. En fin, es todo un repertorio en donde se puede estudiar y se puede ver toda la historia del arte egipcio, todas las ocupaciones y, en fin, nos ha dado para muchos libros y para muchos. Y luego también el serdab, en el serdab que están dentro de las mastabas, es donde está la estatua. Solamente hay
un cuadrado delante, te puedes asomar y ves la estatua de dentro, y desde eso le permitía también al difunto verlo desde fuera. Ya les he dicho que, bueno, hay otras muchas cosas, pero es que, claro, solamente me he tenido que centrar en algunas cosas. Durante el Reino Nuevo, estamos hablando ya de la dinastía 18, los egipcios les gustaba mucho Saqqara, y entonces algunos, a pesar de estar en ese momento ser Luxor y estar las tumbas de los reyes y las tumbas de los nobles allí, muchos se vinieron a enterrar aquí a Saqqara. Uno de ellos es un visir de la época de Amenofis III o incluso de Akenatón, que apareció en una tumba. Era muy difícil excavarle. Yo estuve allí con Alan Sivi, que fue su arqueólogo, prácticamente no se podía entrar, y aparecieron una serie de ataúdes de Aper-El, su esposa y su hijo. Aper-El era evidentemente es un nombre extranjero, es un semita que vivió en la época de estas dos reyes, era el visir, o sea, el personaje principal, pero vino en tierras a Saqqara. Desconocemos por qué, insisto, ha sido una excavación muy, muy, muy difícil y uno de los grandes descubrimientos de hace como 20 o 30 años. Aquí aparecieron una serie de joyas, cerámica importada del Egeo, en fin. Este se puede considerar también uno de los últimos grandes, bueno, hace ya algunos años, pero uno de los grandes descubrimientos de Egipto. Y nos vamos ahora al Serapeu. Aquí tienen, para que vean un poco cómo era esta cara de este visir, que es impresionante, es desconocido, ¿no? Dentro del arte egipcio representa una expresión muy diferente, y esto todo es parecido a Yeles. Y nos vamos ahora al Serapeum. Yo no sé si han ido allí a ustedes al Serapeum, porque normalmente las excursiones no llevan, pero es impresionante, la verdad. Es una necrópolis subterránea situada al norte, donde se enterraron los toros, los bueyes sagrados, que los llamaron Apis, y el nombre de Serapeum fue dado por Estrabón al asociar a Apis con Serapis. Mariette, que era un francés que fue del siglo XIX, que era uno de los primeros que trabajó en el servicio de antigüedades y que se procuró de proteger las antigüedades, y que decidió que de allí ya no salía nada, porque era el momento de robo y expolio donde estaba llevándose todo el mundo, bueno, con la anuencia y con el permiso del Gedive. Entonces, pues ya él tomó las riendas del servicio de antigüedades y se dispuso a excavar. Entonces, un día, paseando por allí, por Saqqara, y estaba buscando tumbas, de repente vio una esfinge que estaba in situ. Y dijo, bueno, él escribe, un día paseando por la necrópolis intentaba descubrir la distribución de las tumbas cuando mis ojos se posaron en aquellas otras esfinges. Estaba prácticamente enterrada, pero se encontraba en su localización original. Había encontrado la avenida que llevaba al Serapeum. Los acontecimientos se precipitan, entonces Mariette decide excavar, continuar adelante, pero sin permiso, con lo cual las autoridades egipcias montan en cólera y bueno, le paran la excavación, pero bueno, dale que te pego y tal, él consigue continuar. Mariette conocía que Estrabón, el autor griego del siglo I a.C., me mencionaba, por eso él lo hizo, la existencia de una avenida de esfinges que conducían al famoso Serapeum, lugar de enterramiento de los toros sagrados. El francés Mariette se dispuso a comprobar la veracidad de esta, y llegó justo a la entrada del Dromos, que estaba que estaba precedida por esfinges, y consiguió llegar a la entrada del Serapeum. Las inscripciones del recién descubierto templo en honor de Apis revelaron que habían sido dedicados al toro Apis. El Serapeum consiste en una serie de largas galerías con numerosas estelas votivas y con cámaras. Hay tres secciones. La primera contenía 24 magníficos sarcófagos de granito de 65 toneladas
cada uno, de peso. Y esta primera galería está hecha con un pasillo en medio y una serie de estancias que dan al pasillo, y cada una de ellas contenía uno de los ataúdes del toro. Luego se encontraron otras dos galerías más, y todas ellas contenían esto, que apenas tenían inscripciones. Intentaron moverlos y, claro, no podían. Pues entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues con dinamita. ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías, no? Pero ni aún así consiguieron sacar ni un solo ataúd. Hay uno de ellos ni un sarcófago. Se quedó en medio ahí encajado y allí sigue. Entonces, lo importante es que bueno, el toro Apis es el toro de Menfis, el dios de Menfis, el heraldo de Ptah. Se le consideraba un dios creador, un dios muy importante, y se hacían todas las ceremonias que se hacían durante la momificación a un ser humano. Estaban allí las plañideras, los sacerdotes, la gente que venía, incluso el faraón, porque cuando un buey moría tenían que elegir al Apis siguiente, al sucesor, que tenía que tener una serie de características, como una mancha en la piel, y en fin, cada vez que se elegía un Apis nuevo, pues se celebraba. Era un gran acontecimiento. Aquí tiene, por ejemplo, la galería de los ataúdes, intentando mover una piedra, pero es que prácticamente ha sido imposible. Ahora mismo se puede visitar, han puesto aquí unas maderas y desde aquí puedes ver los grandes sarcófagos. Nada más se puede bajar a uno, y para verlo, porque no te dejan, porque si no ya todo el mundo lo toquetea y tal, entonces ahora ya, pero se puede entrar. Hasta cerrado mucho tiempo, y hace como 3 o 4 años lo han vuelto a abrir. También recomiendo, si van por allí, que lo vean, porque realmente merece la pena. En una de las galerías apareció un ataúd de madera que tenía, con este pectoral y con esta máscara, que creían que era del hijo de Ramsés, porque tiene aquí Ramsés II, porque tiene aquí su cartucho. Apareció con muchas joyas, y esto pudo ser un enterramiento también de un buey Apis, porque hay como 3 partes. Una que va desde la 26 a la 30 dinastía, que es la galería central, y luego en otras galerías están los Apis de la época de Ramsés II, y claro, es posible que en este momento se tuvieran las más. ¿Y qué es muy importante? Las estelas que estaban colocadas. Aquí tienen una cronología con todos las estelas que aparecieron en el Serapeum de Menfis. Son estelas votivas, en las cuales no son para el rey. Simplemente es que la gente que ha participado, los sacerdotes y las personas que han participado en el entierro del Apis, se hacen erigir una serie de estelas en la cual quieren beneficiarse de todos los poderes que tenía el dios Apis, y entonces escriben toda su genealogía. Ellos dicen Minen, mi padre, el otro. Y hay veces que, claro, esto es muy interesante, muy importante, porque puedes conocer hasta 40 generaciones antes, lo cual te da un conocimiento muy extremo. Por ejemplo, yo en Heracleópolis hay una estela que hemos encontrado, una estela de Pasenor, un funcionario, un sacerdote de la dinastía quinta, que procede de aquí, del Serapeum, pero que se refiere a toda la genealogía de las personas enterradas en Heracleópolis, y entonces llega hasta los jefes de los Ma, que son los Masahues, que crearon la 22 dinastía y que sabemos que salieron de Heracleópolis. Las tumbas aisladas, las estelas. Luego también, de cerca de aquí, procede el famoso escriba sentado, que actualmente está en el Louvre, está descubierto también por Mariette.
y su estado de conservación es excelente. Quizás es una de las imágenes más perdurables del Antiguo Egipto. Para terminar la descripción de los monumentos y ya lo meternos en los descubrimientos del Museo Arqueológico Nacional, que es muy interesante y muy nuevo, quiero hablar de las catacumbas de los ibis. Este fue el animal sagrado, el profesor Emery, de nuevo, que es el que más ha trabajado en Saqqara. Comenzó sus excavaciones y en las dos primeras campañas se pusieron al descubierto unas gigantescas catacumbas de época saíta que recorrían los subterráneos de la necrópolis de la dinastía I y estaba llena de momias de ibis, de pájaros ibis. Es muy posible que el pájaro ibis, bueno, el pájaro ibis está identificado, es el animal simbólico del dios Tot, el dios de la escritura, el dios de la sabiduría, médico, en fin, uno de los dioses más importantes también del panteón egipcio. Estas momias podrían estar conectadas a las manifestaciones del dios Tot con el culto a Imhotep, que en definitiva también era el título de médico, era un médico. Podrían marcar esta zona, la tumba de Imhotep, que no se ha encontrado ni se encontró a pesar de estarlo buscando. Es una de las grandes ideas que, bueno, es lo que nos gustaría a todos. A mí me encantaría encontrar también la tumba de Imhotep en Saqqara porque es un personaje absolutamente dentro de la historia de Egipto, aunque viene desde la dinastía III, pero al final en la época saíta fue deificado, pues se considera como un semidios. Entonces, Imhotep y el dios Tot están muy vinculadas como vamos a ver ahora. Las tumbas de las momias de los ibis, se encontraron hasta 500.000 momificadas. Y ahora cada vez hay más yacimientos donde se están encontrando cementerios de animales, pero hemos visto que el dios Tot ibis estaba muy relacionado con Imhotep. Hicimos un proyecto en el Museo Arqueológico Nacional, allí tenemos 3 momias egipcias, y hicimos un proyecto con el Hospital Quirón, donde nos propusieron hacer una tomografía computerizada de las momias. Entonces a nosotros nos pareció una idea estupenda. Claro, fue muy difícil estudiar todo lo que había que hacer para que no sufrieran, porque las momias nunca habían salido y tal. Y 3 de las momias se llevaron al Hospital Quirón. Allí nos estaban esperando los jefes de la sección de radiología, que fueron muy interesados en este proyecto. Y a las 11 de la noche sacamos las momias del museo y nos fuimos al hospital, como si fuera aquello pues con un camión especializado, bueno, absolutamente todo con la humedad, la temperatura y tal, con la policía, bueno, aquello parecía y fue emocionantísimo recorriendo toda la Gran Vía, y cuando llegamos al hospital allí nos estaban esperando. Por supuesto, antes habíamos tenido que sacar las momias de sus vitrinas. Estos son los que trabajaban en la empresa de EMTI, que son los que hicieron el traslado. Por supuesto, iban todos con mascarilla, porque aparte de que ellos podían contaminarse, también el problema es que nosotros contaminemos a las momias, porque, claro, no solo ellas a nosotros, sino también nosotros a ellas. Entonces iban, pues como se les ve ahí. Y nos centramos en esta momia que bueno, pues estuvimos leyendo los cartones y que procede de la necrópolis de Saqqara. Por eso la he traído hoy aquí. Ingresó en el museo en 1925, la donó un tal Ignacio Bauer, y leyendo las inscripciones pudimos ver que se llamaban Spamedu. Su padre era Pasenet y su madre Tahutnecher. ¿Y qué títulos tenía? Médicos del faraón y sacerdote de Imhotep el Grande y Jodepta.
Bueno, cuando quitamos los cartones, estaban todavía en la vitrina, evidentemente todos con nuestras mascarillas y todos con nuestras batas, y los llevamos al Hospital Quirón. Allí entraron en el TAC, se les hizo una tomografía computerizada y concretamente de las otras dos no me ocupo porque no, pero esta concretamente, la de Nespamedú, que es un sacerdote de Imhotep y un médico del faraón, que procede de Saqqara, nos centramos sobre ella porque es la que más sorpresa nos deparó. Aquí tienen, esto es como estaba original, como está en el museo, cubierta con sus cartonajes, y aquí ya cuando se empezó a desvendar, bueno, se empezó a desvendar con las radiografías, es decir, que nosotros esta momia no está absolutamente tocada, solamente lo hemos visto gracias al TAC. Y empezaron a aparecer en su interior una serie de placas y de adornos, bueno, que nos quedamos todos, imagínense, absolutamente fascinados, porque claro, esto sí que es un auténtico descubrimiento, un descubrimiento del Museo Arqueológico Nacional y que lo hicimos nosotros. El Nespamedú tiene un collar, una diadema, que es un escarabeo alado, lleva pulseras y lleva, bueno, aquí tienen un detalle de la diadema, todo esto se ve por las radiografías, ¿eh? No se ha tocado absolutamente nada. Y unas suelas de sandalias por el pie. Entonces, imagínense, cada vez que veíamos algo, cada día era claro, las momias, ese mismo día, cuando se pasaron por el TAC, esa misma noche a las 3 de la mañana volvieron al museo y se volvieron a colocar porque tampoco podían. Fue un domingo por la tarde cuando estaba el museo cerrado, cuando se hizo esto, y el lunes por la mañana ya se procedió a la reinstalación. Como verán, las pulseras estaban perfectamente colocadas en sus muñecas, y esto es un elemento de... Bueno, esto es el corazón. No es el corazón auténtico, sino una piedra, un elemento que no se sabe muy bien qué es, que representa el corazón. Si lo ven, pues tiene como la salida las arterias y luego las sandalias. Y las plaquitas en el cuerpo. Yo también esto lo hice yo el estudio, las identifiqué y vi que se trataba de, por ejemplo, la 1 y la 5 representan a un babuino, la 3 y la 7 tienen forma con cabeza humana, la 10 y la 12 es el halcón, la 4 y la 9 el chacal, y son los 4 hijos de Horus. Hay un set de los 4 hijos de Horus que son los dioses de la momificación, que son los que contenían las vísceras en los 4 vasos canopos. Entonces, estas divinidades están totalmente asociadas con el mundo funerario, y entonces Nespamedú los eligió para ponerlos entre sus cuerpos, entre las vendas. Pero, ¿qué es lo que más nos llamó la atención? Que aparte de esto había 2 plaquitas de ibis, del pájaro ibis. Ibis se representa generalmente con con cuerpo humano y una cabeza con pico de ibis, por supuesto. Y también había 2 udyas, que son 2 ojos, el ojo de Horus, que perdió cuando estuvo en la batalla con Set por salvar a su padre Osiris. 2 plañideras, Isis e Isis, que son las que lloraban la muerte de Osiris. En total, 2 sets de los 4 hijos de Horus, 2 plañideras, 2 ibis y 2 ojos udyat. Aquí tienen las plaquitas tal como se ven, que ya las individualizamos y ya se ven muy bien. Miren, aquí tienen el ibis, el halcón, Anubis, bueno, aquí está el otro y las dos plañideras, Isis y Neftis, que son la hija, las esposas y la hermana de Osiris, que lloran cuando es asesinado por Set. Pero claro, tampoco tenían esos cartones, tampoco sabíamos si los cartones pertenecían originalmente a esto, porque ellos hablaban de una cosa, pero tampoco sabíamos si eran. Bueno, entonces los volvimos a llevar al hacerles el TAC. Y efectivamente comprobamos que tenían el mismo grosor y la misma formación que las plaquitas. Al principio no sabíamos de qué están hechas, porque pensamos que eran metálicas, pero
pero no pueden ser metálicas porque tendrían otro tipo de densidad y no saldrían así. Entonces pensamos que es una especie de cartonaje, por lo mismo que está fuera, y casualmente las mismas que están en el interior son las que están representadas en los cartonajes que cubren la momia. Esto fue muy curioso, muy interesante, muy definitivo, porque ya vimos que esos cartones eran de Nespamedú y que esa momia era de Nespamedú, del sacerdote de Imhotep y un médico del faraón. Por ejemplo, también están las plañideras, están las dos divinidades Isis, Erif y Neftis en actitud de duelo, están llorando por la muerte de su esposo y de su hermano. Y las mismas representaciones de las plaquitas están en los cartonajes dorados. Duamutef, estos son los 4 hijos de Horus, Hapi, Amset y Kebsenuf. Y igual en el cartonaje. O sea que se trata de un enterramiento, de una momificación hecha en un momento determinado, con las plaquitas, con las cubiertas, para una persona muy importante, enterrada en Saqqara y seguramente muy cerca de la necrópolis de los ibis sagrados. Aquí están las plañideras, se ve perfectamente, a cada lado esta es la cama con Osiris, plaquitas y la escena entera. Bueno, esto también cada día era una emoción, claro, porque cuando ibas descubriendo todo auténtico. Perdón. Los títulos de Nespamedú nos informa que fue un sacerdote de Imhotep el Grande, ya lo hemos visto, y fue un médico del faraón. Ejerció, por lo tanto, como sacerdote en el sanatorio de Imhotep. Imhotep está identificado con Asclepio y como médico real. Como ya hemos visto, Imhotep fue uno de los personajes más fascinantes de la historia del Antiguo Egipto. ¿Cómo voy? Sí, bien. Considerado como un sabio, fue médico, astrónomo, arquitecto. El primer científico de la historia, según nos relata el papiro Edwin Smith. Se le representa sentado, con la cabeza rapada y con un papiro desenrollado sobre las rodillas. Y en la época baja fue deificado. Estuvo vinculado especialmente a Imhotep como sacerdote del dios y ejerció en su sanatorio, además de ser el médico del faraón. Si volvemos atrás y nos recordamos las catacumbas de los ibis, son estas las que ocupaban las galerías, estas que hemos visto antes. El ibis es el animal simbólico de Tot y pues son posiblemente, como hemos dicho, las ofrendas de los peregrinos que acudían al santuario de Imhotep, identificado con el dios de la medicina Asclepios. Se dedujo que el templo tendría que estar en las inmediaciones de las catacumbas y debería de estar ubicado en las proximidades de la tumba de Imhotep. Aunque no lo hemos. La tumba de Nespamedú, nuestra momia, tampoco ha sido hallada, pero no podría haber estado cerca del templo dedicado a Imhotep. Yo creo que sí. Vemos rápidamente las plaquitas, por ejemplo, de las más interesantes son las de el dios con cabeza de ibis, cuerpo humano, y luego la presencia de los udyat o los ojos de los ojos. Una de las representaciones del dios Tot es un pájaro ibis con un pájaro con largo pico, cuerpo humano, momiforme, de perfil y sujetando un bastón, que está claro, lleva sobre la cabeza el disco solar. En las placas de Nespamedú, Tot aparece 2 veces. Fue considerado el dios de la sabiduría, el inventor de la escritura, del lenguaje articulado, patrón de los escribas y de las ciencias. Actuó como juez en las disputas entre Horus y Set al curar el ojo dañado de Horus, que se representa como un udya. Entre las momias aparecieron 2 ojos udyas y unas menciones unas plaquitas con el dios Tot. El dios Tot se le considera el antepasado de la oftalmología y la divinidad protectora de los oftalmólogos. Nespamedú es un médico del faraón y es un sacerdote de Imhotep. Entonces, seguramente
Imhotep estuvo en contacto directo con el faraón, posiblemente Ptolomeo II o III por las inscripciones, por el estilo de las inscripciones, y fue uno de los encargados de cuidar personalmente del faraón. Con lo cual se demuestra la importancia de este sacerdote y sobre todo, bueno, el descubrimiento tan importante que ha sido para el Museo Arqueológico Nacional, que ahora mismo es una de las piezas, no, porque es una persona más consideradas. Se hicieron con todos los estudios y con todas las radiografías. Yo ahí ya no he metido ni he dicho nada de todo lo de la cantidad de información que se sacó. Y entonces Juan Vila, que es un escultor forense, consiguió rehacer la cara de Tutankamón, de Tutankamón, de Nespamedu. Ahora mismo se ha colocado en la vitrina, volvió por supuesto en Nespamedu, está en la vitrina del museo, y detrás se ha colocado un panel con las fases del trabajo que se hizo, bueno, con sus cartonajes, desvendado, y aquí tal como se ve en las radiografías hechas. Entonces, esto ha sido uno de los grandes proyectos del Museo Arqueológico Nacional en colaboración con el Hospital Quirón. Realmente ha sido un trabajo absolutamente fascinante con todo un equipo de profesionales y realmente, aparte de pasárnoslo muy bien, hemos escrito artículos, hemos escrito libros y tal, y creo que es uno de los grandes hitos de los descubrimientos del Museo Arqueológico Nacional. De aquí salió un documental que a lo mejor ustedes lo han visto, que se llama La momia dorada, que lo han puesto en televisión algunas veces, bueno, que lo ha hecho el productor y el realizador es Regis López. Estuvo con nosotros en Egipto, nos llevó para hacer la historia de Nespamedu, allí en Saqqara, estuvimos rodando y bueno, el documental ha recibido un montón de premios en los cines, en los certámenes internacionales y bueno, se ven en la 2 y bueno, pues cada poco se pone porque realmente se ha conseguido muy bien. Y luego, por ejemplo, el propio Regis, me enteré el otro día, que no sé si han oído hablar, que van a poner el sábado un documental sobre Colón, y el ADN pues lo ha hecho Regis. Salió el otro día en el programa de Broncano y lo estuvieron presentando con el Diego, con el sucesor de Colón. Yo le dije, porque luego, claro, le conozco mucho, digo, anda, qué buena te has metido, porque te pueden decir cualquier cosa. Digo, no, ya verás, dice, está fenomenal, pues una persona muy seria y tal, pero bueno, sobre todo, si nosotros nos hizo el documental de Nespamedu, pues yo creo que puede salir muy bien. Entonces, bueno, no tengo nada con él, pero vamos, simplemente el comentario. Y bueno, pues esto es un poco todo. Podríamos estar hablando muchas horas de Saqqara, de la importancia del yacimiento, de lo que supuso en la historia de Egipto, todos los descubrimientos que ha habido, tan importantes como el recinto de Djeser, el Serapeum, los textos de las pirámides, que a mí me apasionan, aunque la mitad no se entienden bien, porque son todo recitaciones que están contándote cosas en un lenguaje bastante inteligible, la lectura del himno caníbal, las catacumbas de los ibis, el Aper El y luego las mastabas. Las mastabas son tan maravillosas que cuando se ven allí, cuando llegas allí empiezas a ver una mastaba y otra con... En fin, para mí es uno de los sitios más mágicos y más importantes de Egipto. Bueno, claro, no más importantes porque es igual de importante, ¿no? Pero está muy vinculado al reino antiguo, a Memphis, a la capital. Desde ahí salieron los reyes del primer periodo intermedio, que son los que fueron a Heracleópolis a reinar con las dinastías 9 y 10, y es lo que estoy yo trabajando ahora mismo en Heracleópolis Magna. Entonces yo estoy muy vinculada al mundo menfita, más que al mundo de Luxor, aunque también voy a una excavación en Luxor, y bueno, pues... quería hablar de eso, les quería contestarles, sobre todo contarles un poco mi experiencia y sobre todo transmitirles la emoción que hemos tenido y que he tenido toda mi vida
con esta civilización, con los descubrimientos y todo, con la interpretación histórica, que es lo que interesa, saber qué es lo que nos querían contar y cómo nos lo han contado, que nosotros no tenemos que verlo con nuestros ojos y aplicar los mismos criterios, porque las preguntas siempre han sido las mismas, pero las respuestas han sido diferentes. Muchas gracias. Recording stopped. Muchísimas gracias a la doctora Carmen Pérez Díez, porque creo que nos ha hecho este magnífico recorrido. Es impresionante porque, claro, aquello es inabarcable desde el punto de vista científico, ¿no? Esa gran pirámide de Yeser, que siempre habíamos dicho Zoser, no sé si era la castellanización del término, pero esa gran pirámide escalonada que efectivamente es todo un símbolo de ese conjunto, pero luego todas las mastabas, porque claro, viendo este ejemplo que tú has presentado, cabe imaginarse lo que debía ser aquello en su momento, ¿no? Y me ha sorprendido ese rito de canibalismo el que tú has mencionado como un elemento ritual muy curioso que desconocíamos. Sí, es muy curioso. A todos los egiptólogos nos llama la atención y a todo el mundo que lo explicamos, porque son unos textos que narran pues eso, que el rey Unas, el de la pirámide, se come a los dioses, se los come para adquirir sus poderes. O sea, es un rito de canibalismo que luego de repente desapareció, solamente apareció otra vez en otra pirámide más, pero que, bueno, que ha habido mucha discusión de que si esto había canibalismo en Egipto, que sí. Es posible a lo mejor que en los primeros tiempos. Ahora no, ahora claro, es muy sorprendente que se acuda a estos rituales tan antiguos que debían de estar en la memoria colectiva de los egipcios y que se escribieron, afortunadamente se escribieron y que los hemos podido leer, porque claro, eso es lo bonito, es lo importante, poder leer los textos que nos han dejado. Y luego, claro, el proyecto que habéis desarrollado maravilloso en el Museo Arqueológico Nacional con esta momia es impresionante. Uno se pregunta, bueno, y la adornaban de esa manera tan rica y al fin y al cabo eso no se iba a ver porque estaba cubierto, pero claro, la idea era entregarlo al más allá con toda esa ofrenda. ¿Qué tipo de material es lo que tú llamas cartonaje? ¿Alguna pieza vegetal? No, por ejemplo, son unos, vamos a ver, son vendas con una especie como de que están como pegadas entre sí para formar como las escayolas nuestras. Y que luego pues encima se les aplicaba una capa dorada, un barniz y tal, pero que son muy finas, tienen apenas, yo qué sé, medio centímetro, una cosa así, o menos, mucho menos, que digo yo, de milímetros. Y bueno, en Egipto son muy conocidos también, o sea, últimamente, a partir de la dinastía 26 más o menos, hay muchas momias que aparecen con estos cartones encima, voy a llamarle cartones, porque a lo mejor no tenían dinero suficiente para un ataúd, un sarcófago, y entonces esto sustituía en ocasiones al ataúd, ¿no? Y bueno, cuentan muchas cosas, la iconografía toda suele ser muy parecida, los hijos de Horus, mundo funerario, las plañideras, y la iconografía es muy parecida, pero claro, yo creo que concretamente la momia de Nespamedo lo importante es la asociación con el dios Tot, de Imhotep, que es sacerdote de Imhotep, y que entonces, bueno, poder llegar a concluir que este era el médico del faraón y que seguramente era el oftalmólogo real. Y está aquí en Madrid tan contento en el Arqueológico Nacional. Está súper cuidado, está súper cuidado y todo el mundo... No, me refiero que, sí, bueno, que era un personaje de su... Pero no lo hubiéramos sabido si no hubiéramos hecho el TAC. No, claro, esto además fue una idea suya, fue una idea de los del Quirón. A nosotros cuando vinieron a decírnoslo, nos quedamos así un poco, la momia, llevarla para acá, para allá, ¿no? Entonces ya nos pusimos a estudiarlo con el Departamento de Conservación, con todos, y entonces ya, bueno, hay que ver, se pueden salir, pero con ciertas condiciones, tienen que llevar un camión
totalmente aclimatados, no se pueden mover, tienen que ir despacio y luego llegar inmediatamente a hacerles el TAC y volverlo. Además, claro, ellas las metían en el TAC y nosotros estábamos detrás de las ventanas, mira, aquí por ejemplo. Y entonces empezaron a salir las imágenes y nosotros estábamos detrás y bueno, era todo el rato, ¡ah! Pero mira, pero si eso es una diadema, pero las placas, no sé, o sea que fue aparte de, luego claro, luego ya nos pusimos a sentar, nos sentamos a estudiar bien qué era cada cosa y tal, pero lo que es simplemente, es la emoción del descubrimiento, es lo mismo que ya me pasa a mí cuando estoy en la excavación y encuentras algo así. Dices, no es lo más importante, pero sí es lo más emocionante, ¿no? Luego lo importante es la interpretación, precisamente. Yo con esto nos ha servido para saber mucho más del personaje, de saber qué pasaba, lo mismo que cuando haces una excavación, lo importante, aparte de encontrarse, es interpretar y que te sirva para estudiar la historia y para saber cómo pensaban estas. Pero el momento del descubrimiento, la emoción no te la quita nadie. Eso yo toda la vida ha sido así, vamos, es que no puedes dejarla. Pues y con sí. Spamedu nos pasó esto. Pues no sé si estamos aquí estableciendo un diálogo mutuo. Hay algunas cuestiones, algunas preguntas. A mí me surgen multitud, pero bueno, yo tengo la suerte que se las puedo luego formular y no cansar al auditorio, pero creo que hay muchas cuestiones muy interesantes, ¿no? Sí, sí. No sé si... Yo desde luego os quiero felicitar a ti como responsable del proyecto, pero a todo el equipo, porque... Sí. Habéis hecho un trabajo excepcional y es verdad que el mundo de la egiptología es muy atractivo. Yo siempre digo que haces una exposición, pones una momia y se llena, porque a la gente le atrae muchísimo ese universo, ese carácter mistérico, ¿no?, que tiene el mundo. Pero bueno, en el estudio de la necrópolis de Saqqara se ve muy bien pues, la magnitud que tenía esa cultura. Por cierto, que el Serapeum es idéntico al que construye Adriano en Villa Adriana. Lo copia, vamos, está claro que Adriano en uno de sus viajes estuvo allí, lo vio en pie y dijo, uy, esto a mí me interesa un montón y lo voy a copiar. Sí, tiene las mismas... Tiene esfinges, tiene el canal, tiene... ¿Los sarcófagos tan grandes también? No, los sarcófagos no. Los sarcófagos es que eso es lo único, porque además es que no se pueden mover. Dices, si las pirámides es difícil de entender cómo las hicieron, de verdad, lo del Serapeum es que dices, bueno, ¿cómo movieron estas momias? Ya, no, son toneladas, ¿no? 60 y tantas toneladas de peso. Ya le digo, Mariette, bueno, ¿cómo la quiero mover? ¿Qué hago? Pues poner dinamita. ¡Bum! Estalló, rompió uno, como vio que no se podía mover, dijo, pues aquí lo dejo. Y ahí está en medio de la galería. Y no ha podido hacerse más. Pues yo creo que como arranque del ciclo ha sido una conferencia muy interesante, nos han entrado ganas, a ver si inauguran ya el dichoso Museo del Cairo, que podamos ir. Tú que tienes información de primera mano, yo estoy deseando ya que lo inauguren para ir, porque ya... Te dicen, pero el año que viene. Pero es el año que viene. No, pero bueno, confiemos que después de ese alarde que hicieron un desfile con todos los... estatuas, no sé dónde las llevaron, pero las fueron... Fue el desfile de las momias, pero esas no las llevaron, las momias reales, pero esas no las llevaron al Gran Museo, las llevaron al Museo de la Civilización Egipcia, que hicieron allí Pero bueno, lo del Gran Museo, el GEM, estamos todos deseando, porque se han llevado toda la colección de Tutankamón entera, todas las piezas. ¿Y ya no se puede ver en el antiguo museo? Es que ahora mismo ya eso ya está en el trasladado. A lo mejor me parece que la máscara la han dejado todavía en el otro para que la gente pueda verla hasta que no sea el momento de abrir y que hagan con la máscara pum pum, porque también es una faena que llegues al museo, porque el museo antiguo, el de Tajarir, sigue abierto. Además, de hecho, como se han llevado muchas piezas, han hecho una remodelación, han hecho una selección de piezas, lo han pintado, está estupendo. A mí ahora el museo de Tajarir... Y lo han limpiado también. Lo han limpiado, las vitrinas, hay una directora estupenda y además, sobre todo, cosa que parece absolutamente imposible con los miles de piezas que tiene, ahora lo encuentran todo. Y dices, quiero ver el Usepti, no sé qué, tiene una base de datos que han hecho los americanos, claro, y esto está en la caja 3, no sé qué, y al día siguiente lo tienes encima de la mesa. Digo, bueno, esto es muy bueno, o sea, que bueno, que se esté haciendo eso, y los egipcios ahora están como muy concienciados de su pasado, de que las cosas hay que mantenerlas y sobre todo documentación. O sea, que no se pierda. Muy importante. Pues Carmen, muchísimas gracias por esta magnífica y espléndida intervención. El próximo jueves nos trasladamos a Pompeya,
a la Villa de los Misterios, que tampoco es mal sitio, y despedimos a nuestra conferenciante con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, súper interesante.